Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Y sabe, este día, esta mañana, yo voy a compartir acerca de lo que el Espíritu de Dios me ha hablado para este año 2022, por lo menos para los hijos de casa. Yo no quiero decir con esto que estoy estableciendo una guía para todos los creyentes del planeta Tierra, pero una guía para aquellos que están cobijados bajo este manto, porque eso es lo que Dios nos está hablando a nosotros. No pretendemos que sea algo universal y que todos los creyentes de todos los ministerios van a hacer lo mismo, porque creo que todos somos complementarios. Y mientras Dios está moviendo a unos a hacer algo, está moviendo a otros a hacer otra cosa. Y entre todos nosotros unidos, obedeciendo la voz de Dios, estamos agradando el corazón de Él y estamos provocando que se cumpla lo que Dios quiere hacer en la tierra. Pero antes de llegar a lo que es la guía profética, si lo queremos llamar así, o la proyección 2022, yo voy a comenzar con una enseñanza breve que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo y tiene que ver con algo que la pastora profeta Alba mencionó acerca de tener los ojos velados o vendados y no poder ver la revelación. Y yo creo que ninguno de nosotros ignora los tiempos que hemos estado viviendo por 2 años casi, o sea, desde el 2020, todo el 2021, o sea, desde, digamos, marzo del 2021 han sido tiempos difíciles. Y a veces nosotros como hijos de Dios decimos, no, pero para nosotros no lo son, porque somos hijos de Dios. No entremos en una falsa espiritualidad. Yo creo que para todos han sido difíciles, ¿sí o no? Solo 2 amén. Los felicito. Para los que no fueron difíciles, para mí sí han sido difíciles y por muchas razones, pero lo bueno es que tenemos al Señor que nos hace sobreponernos a los tiempos difíciles y nos ayuda y nos da la dirección para poder tomar decisiones claras, correctas, efectivas, para aún aprovechar los momentos que parecen ser difíciles o que son difíciles. Pero eso ha provocado en algunos un adormecimiento, en otros un acomodamiento, y no nos excluimos nosotros. Digo en algunos porque de pronto tenemos parte de uno y de lo otro. Pero la verdad es que la iglesia sí ha sido afectada por los tiempos difíciles que hemos vivido. ¿Usted lo cree? El simple hecho de no poder congregarnos presencialmente como hubiésemos querido ha hecho que nosotros cambiemos aún nuestra manera de hacer las cosas, aún nuestra rutina tal vez, nuestra forma de apreciar las cosas. Y llega un momento que de estarte congregando virtualmente te pareció más fácil, te acomodaste y te cuesta tomar la decisión de volver a la reunión presencial. Y no somos los únicos. He visto llamadas de atención que varios pastores han hecho y le dicen a sus feligreses, a su grey, vuelvan a casa. O sea, parece que hubo un acomodamiento. Entonces no ignoramos, es una realidad actual que la iglesia ha sufrido ciertos cambios, o ha sido afectada o ha sido influenciada por las situaciones que hemos estado viviendo. No digo que no podamos sacar provecho de ello, claro que sí. Pero una de las cosas que el Espíritu Santo me mostraba es que por causa de este tiempo que hemos vivido, algunos entraron en un adormecimiento, entraron en un sopor espiritual, no digo todos, digo algunos, y para otros se cerraron sus ojos espirituales y para otros sus oídos espirituales. Hace 3 días me llamó un apóstol de México, un hombre de Dios muy, muy hermoso, muy precioso, un hombre ya maduro, y me decía, quiero consultarte algo. ¿Tú crees que es posible que Dios deje de hablarle a un ministro de Dios por 2 años?
y me agarró en curva y me dice: te consulto a ti porque sé que eres una mujer con una perspectiva profética muy equilibrada y quiero saber cuál es tu opinión. Y era una pregunta un poquito difícil de responder, y luego me dice: ¿tú crees que es posible que Dios le cierre la puerta a un ministro de Dios por 2 años? Yo sabía que él me estaba preguntando específicamente por los efectos de este tiempo que hemos pasado de pandemia, y yo le contestaba con evasivas y le decía: bueno, las puertas que Dios cierra nadie las puede abrir, y las que él abre nadie las puede cerrar. Y yo le contestaba así muy bíblico y me decía: no, pero decime tal y tal. Y le digo: bueno, después de meditarlo, ¿verdad? Le digo: creo que no es que Dios dejó de hablar. Creo que no es que Dios cerró la puerta. Creo que nosotros dejamos de escuchar. Entonces, Dios siempre está hablando, pero cuando por alguna circunstancia en nuestra vida se nos cerraron los oídos espirituales o se nos velaron los ojos espirituales, porque quizás estuvimos demasiado enfocados en ver nuestra circunstancia o nuestra realidad, o estuvimos enfocados en ver los problemas de los hermanos o de la familia, o algunos perdieron seres queridos y todas las cosas que han ocurrido. Eso puede provocar que nosotros entremos en un adormecimiento espiritual y que nuestros ojos espirituales estén cerrados, velados, y nuestro oído espiritual esté cerrado, y dejemos de escuchar y de ver la instrucción de Dios para el momento. No que Dios haya dejado de hablar, sino que nosotros dejamos de escuchar. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Vale, un poquito. Entonces, si esto es así, y usted está de acuerdo conmigo, a mí me parece que es así, es lo que yo he recibido. Yo quiero que usted ponga mucha atención a lo que vamos a hablar esta mañana. Me voy a ir a Lucas 8, 9 y 10, que es algo que lo mencionamos cuando estábamos enseñando acerca del reino. Dice Lucas 8, 9: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Él estaba hablando de una parábola del reino. Y verso 10: y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. En base a esto, yo veo que Dios decide a quienes Él se quiere revelar y de quienes Él se quiere ocultar. En ese momento, Dios, a través del Señor Jesucristo, estaba hablando una parábola porque la intención de Él era que no todos entendieran lo que la parábola significaba. Pero aquellos que a Él le interesaba que le entendieran, Él les explicaba después. Y usted puede ver en Lucas y en Marcos y en Mateo que Él decía la parábola y después, varios versos después, Él explica lo que significaba la parábola que había hablado anteriormente en presencia de los que Él no quería que entendieran. Pero Él les explicaba a aquellos que Él sí quería que entendieran. Entonces, a través de Jesús, Dios sí habló con claridad a aquellos que Él quería revelarse. Pero aquellos que no entendían las parábolas, obviamente necesitaban revelación. Ahora, sin revelación, que revelar es una obra y una acción del Espíritu Santo. Revelar es cuando el Espíritu Santo le quita el velo a algo que estaba allí, pero que no habías entendido. Entonces, la revelación del Espíritu Santo te pone en manifiesto los misterios del reino de Dios o los misterios de Dios. Ahora, sin revelación, los misterios siguen escondidos. Cuando no hay revelación, los misterios siguen siendo un misterio para nosotros, ¿sí? Es como cuando usted va al cine a ver una película de misterio. Si usted no se queda hasta el final, el misterio va a seguir escondido, porque normalmente hasta el final de la película es que le revelan a usted o le desenlazan cómo es que estaba el asunto y sale a la luz cuál era el misterio y ya deja de ser un misterio. Cuando la revelación llega,
lo que era un misterio deja de serlo, porque ya es revelado. Y bueno, algo muy importante es que sin revelación, sin que recibamos la revelación, no hay crecimiento espiritual y por ende no hay madurez. Las personas que no reciben la revelación, ya sea porque están acomodados, sus ojos están velados, sus oídos están cerrados, porque están adormecidos, etcétera, esas personas siguen siendo niños espirituales y difícilmente maduran. Ahora, ¿qué significa que alguien es un niño espiritual? Ama a Dios, es salvo, puede alabar, puede estar en la congregación, pero él no entiende los misterios que están siendo compartidos o que están en las escrituras, y está dependiendo de que alguien más le esté desvelando las cosas, pero no tiene una revelación personal. Quiero que captemos esto muy bien. Usted puede decir: pero el pastor lo explicó tan bien, qué bonito, hoy sí lo entendí. Ok, usted lo entendió aquí, pero usted no tuvo revelación aquí, porque no está desvelado para usted el misterio. ¿Sí me doy a entender? Y el deseo de Dios es que todos sus hijos lleguen a tener una comunión tal con Él, que sus ojos espirituales estén abiertos, sus oídos espirituales estén escuchando, y pueda tener una revelación individual, personal y particular. Porque entonces Dios sí puede pedirle a usted cuenta de que actúe en aquello que le fue revelado. Pero usted no puede caminar bajo la revelación ajena. Usted no puede avanzar espiritualmente con la revelación de alguien más. Tiene que ser con la suya propia. Por eso es tan importante la revelación en la iglesia, y sobre todo en la iglesia profética, porque nos hace avanzar, crecer y madurar. Y madurez es estar completos en Cristo y depender de Él. Vamos a Romanos capítulo 11, seguimos en la misma línea. El apóstol Pablo le dice a los romanos, voy a leer versos 7 y 8, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Mire, yo subrayé eso. Si usted considera que usted es un escogido de Dios, y yo creo que lo es, más vale que lo subraye. Y los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Escogidos para qué? Para recibir la revelación del Espíritu. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Si nosotros repasamos bien el verso 7, vamos a poder entender que Dios voluntariamente endureció en parte a Israel. No endureció todo Israel, en parte. Fíjese bien, hay un remanente, hay unos escogidos que no fueron endurecidos, porque de hecho de los discípulos de Jesús eran judíos, eran israelitas. Ellos no estuvieron endurecidos, ellos pudieron creer a la palabra del Señor. Pero hay otro montón que eran legalistas y ortodoxos, esos fueron endurecidos. ¿Para qué? Para que aunque oigan la palabra, no la entiendan y no vean las maravillas de Dios. O sea, quizá usted va a decir: pero ¿cómo es posible? ¿Por qué Dios hizo esto? Bueno, Dios es soberano y a nosotros no nos toca el estar cuestionando por qué lo hizo. Pero lo cierto es que Dios soberanamente endureció los ojos de los que Él quiso, endureció el corazón, endureció los oídos, o cerró los oídos. Entonces, para que no oigan, no vean y no entiendan. Él lo hizo soberanamente. Él decidió con quién hacerlo. Ahora yo le pregunto, ¿usted ha visto la vida de Dios en usted? ¿Usted ha experimentado las sanidades de Dios en usted? ¿Usted ha experimentado la liberación de Cristo en usted? Entonces usted no fue endurecido. Tenemos razones para estar agradecidos con el Señor. Hay una gratitud en nuestro corazón. Mire, en un grupo, póngale de 200 personas, puede ser la misma palabra, la misma revelación, la misma presencia del Espíritu, y algunos reciben y otros no. Unos creen y otros no.
Unos entienden y otros no. Pero si yo entendí, si yo creí, si yo fui bendecido, tengo gratitud y tengo razones para agradecerle a Dios porque no estoy endurecido. Qué duro debe de ser que alguien quisiera creer y no pueda, porque Dios soberanamente endureció su corazón, su mente, sus oídos, sus ojos. Cuando usted se pone a pensar, yo creo que lo que viene a nosotros es una gratitud increíble, ¿verdad? Ahora, también nos dice la Escritura, y ya vamos a ver las citas bíblicas, que Dios envió espíritu de estupor a aquellos que le alababan de labios solamente y su corazón estaba lejos de Él. Si hay algo que Dios aborrece es la hipocresía. Que nosotros pretendamos estar alabando a Dios, estar adorando a Dios, pero que nuestro corazón esté lejos de Él. Y Dios también endureció a esos que pretendían alabarle de labios. Ahora, cuando la Escritura dice que Él envió espíritu de estupor, la palabra estupor también quiere decir sueño, significa sueño. Y el estupor es una condición, un sueño, un adormecimiento que no nos permite ver, ni oír, ni entender. Es como que alguien esté como atontado, ¿verdad? Que no puede ver bien, no puede oír, no puede. No sé, a alguien le ocurre que se ha levantado a medianoche, necesita ir al baño o hacer algo y se levanta medio dormido. ¿A alguien le ha pasado? ¿Y alguna vez se ha golpeado cuando se ha levantado medio atontado? No, yo sí. Mire, me pasó una vez, aunque a usted le dé risa, había sido una misión que andábamos, cada noche dormíamos en un lugar diferente. Y yo me levanto a la noche, al baño a medianoche, y esa noche estábamos, creo que en un hotel, no sé, pero era la primera noche que estábamos ahí. Y yo me despierto dormida al baño. ¿Qué cree usted? Abrí la puerta de la habitación, iba a ir al baño en el pasillo. Hubiera sido un poco caótico, ¿verdad? Si no me despierto. Pero sí, cuando uno está así todo atontado, todo adormecido, hace cosas hasta como fuera de control. Bueno, haga de cuenta que así es el estupor, así es el adormecimiento, de que la gente está en algo y no lo puede entender, no lo puede ver. Pero la gente que tiene revelación, la gente que está despierta, puede ver el propósito de Dios, puede ver lo que el Señor está enviando. Miren lo que dice Isaías 6, 8 al 10. El profeta Isaías dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos y no oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. O sea, que parte del endurecimiento o aquello para lo cual Dios los endureció es para que no se conviertan. Es un poco complejo de entender y habría que estudiar bien la historia de Israel y qué es lo que va a pasar en los últimos tiempos, pero esto es lo que provoca el espíritu de estupor que Dios mismo envió para ellos. Isaías 29, 13, 14 dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es decir, no tienen revelación, sino que lo hacen por cumplir un mandamiento de hombre. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. O sea que no importa que tan sabios sean, no importa que tanto se sepan la Torá, que tanto se sepan la ley, todo eso es sin importancia ante la revelación del Espíritu, que es lo único que les puede hacer captar la verdad y reconocer quién es Dios, quién es el Mesías, para poderse convertir. La sabiduría humana no convierte a nadie.
Es la revelación de su palabra la que convierte a las personas. Entonces, qué importante es, aún cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, clamemos a Dios que pueda quitar el velo que algunos tienen puesto, que les impide creer y entender para poder convertirse. Ahora, habiendo dicho esto, entendiendo que es el estupor, entendiendo que Dios pudo haberlo enviado soberanamente sobre algunas personas y lo hizo en el Antiguo Testamento y todavía está ese endurecimiento, veamos la condición de la iglesia hoy día. Yo creo, opino, pienso, percibo, recibo que en parte la iglesia se ha desenfocado en este tiempo por causa de cosas naturales que han estado ocurriendo alrededor, pero también por haber sido un año electoral, un año de elecciones. Muchos en la iglesia se desenfocaron del Señor por estar pendientes de las noticias políticas. Entonces ha habido como varios agravantes y particularmente aquí en La Lima existió el agravante de las inundaciones, o sea que tuvimos el desenfoque por la pandemia que ya nos cambió la vida a todos. Luego el desenfoque por la inundación que a muchos nos cambió la vida. Y luego este año, por ser un año político, otro desenfoque. Entonces ha sido como una cosa detrás de otra que no podemos negar que tiene un efecto en el mundo espiritual. Recuerde que somos seres tripartitos. Todo lo que ocurre en nuestra mente afecta nuestras emociones y por ende afecta lo espiritual. A no ser que estemos tan consagrados y tan entregados al Señor que las cosas que estén pasando alrededor no tengan ningún efecto sobre nosotros. Y para eso yo diría habría que vivir como en una burbuja, pero todos los que realmente tienen relación diaria con otras personas en el mundo exterior, llamémoslo así, de alguna forma tienen que ser influenciados, de alguna forma a veces contaminados inclusive. Entonces, considero yo a este momento, y hablo, dije, para los hijos de casa, que como iglesia necesitamos sacudirnos del espíritu de estupor y salir de él, o del adormecimiento, si lo quiere llamar. Necesitamos salir de esa condición que quizá ha apagado nuestros sentidos espirituales. Y usted nota que hay personas que dicen, bueno, voy a tratar, voy a intentar, voy a ir. A veces ponemos como excusa la pandemia para no congregarnos físicamente, pero vamos al supermercado y vamos al mall y vamos a otros lados, pero decimos no, a la iglesia no, porque por el contagio y aquí tenemos menos probabilidades que allá afuera. Pero qué, o sea, seamos honestos, la realidad es otra. Es que sabe que a veces ya no sabemos ni cómo reaccionar. El otro día un niño como de 7 años se vio con su compañerito que tenía 2 años de no verse prácticamente y no sabían ni cómo saludarse. Es como que algo nos afectó y no sabemos ni cómo reaccionar socialmente, lo querramos o no. Y entonces hay personas que aunque intentan venir, se sienten desubicadas porque están desenfocadas. Entonces, seamos honestos en este día, esta primera reunión del año, y meditemos si realmente nosotros necesitamos sacudirnos del estupor, del adormecimiento, de todo lo que ha sobrevenido por el acomodamiento y por las circunstancias que estamos viviendo, para que pueda ser de nuevo abiertos nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, aún para venir a danzar al frente, que después de 1 año y medio de estar conectados virtualmente desde el sillón de nuestra casa, porque no me venga a decir cuántos de nosotros que estábamos conectados desde la sala de la casa realmente nos parábamos para danzar y tomábamos mantos y banderas. No me diga que éramos tan espirituales para hacerlo. La mayoría estábamos sentados en la sala tomando el cafecito, el pancito, haciendo 3 cosas al mismo tiempo. Y algunas amas de casa, y no estoy juzgando con eso, solo estoy planteándole cuál es la realidad. Algunas amas de casa decían, oye, ahora me queda más tiempo porque ahora mientras estoy preparando el almuerzo para la familia, ahí nomás tengo yo la tablet o tengo el teléfono y estoy oyendo la palabra, ¿sí o no? ¿Lo hacíamos o no? Entonces creíamos que estábamos siendo más eficientes, ¿verdad? Porque hacíamos 2 o 3 cosas a la vez. Pero
ahí no estábamos espiritual mi cuerpo con el Señor. Y el Señor dice que lo amemos con toda nuestra alma, toda nuestra fuerza, toda nuestra mente y todo nuestro corazón. O sea, hay tiempos que tenemos que entregarlos plenamente al Señor, porque por eso es una intimidad con Él. Pero por causa de todas las situaciones y circunstancias, no nos dimos cuenta a qué horas nos fuimos adormeciendo, ¿verdad? Y usted ya conoce la historia del sapo que lo meten en el agua caliente, ¿verdad? Que no se la tengo que repetir. Poco a poco le van subiendo la temperatura, le van subiendo. Cuando menos uno acuerda, el agua está hirviendo y uno no lo sintió. O sea, y eso puede pasar. Se murió el sapo, sí. Eso puede pasar espiritualmente, que nos fueron calentando poco a poco el horno, la temperatura, y estamos ahí que no hallamos para dónde. Sí, a mí misma me costó la primera vez que salí del cascarón y a ir a una reunión, a recibir o a compartir. Era raro, era difícil, ¿verdad? Pero tenemos que vencerlo. Entonces, la iglesia necesita estar apercibida del ámbito espiritual para no ser influenciada por ese ámbito. Pero para estar apercibidos, nuestros ojos espirituales necesitan estar abiertos. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de estupor detiene la revelación del Espíritu Santo, y esto afecta el fluir profético de la iglesia. Y aunque hemos estado haciendo énfasis que esta década es de evangelismo, no olvidemos lo profético, porque la palabra que fue dada es que es evangelismo profético. No olvidemos los dones del Espíritu Santo, porque alguien bajo estupor puede ir y decir que va a compartir el evangelio, pero hacerlo sin el fluir del Espíritu Santo, por causa del estupor, y entonces no tener ningún efecto. Nosotros podemos hacer acciones que están vacías de revelación del Espíritu. Le pongo un ejemplo: el sacerdote Elí. Él era un sacerdote, él hacía todos los rituales del culto, pero al final de los tiempos dice que Elí, sus ojos se habían oscurecido, y dice la escritura que en ese tiempo no había revelación con frecuencia, la lámpara estaba por apagarse. Pero usted veía al sacerdote Elí y él seguía haciendo los mismos rituales, él seguía ofreciendo los sacrificios, seguía encendiendo el incensario y todo lo que tenía que hacer, porque era una rutina. Pero lo que estaba haciendo como rutina estaba vacío de la revelación de Dios, no tenía el contenido de Dios mismo, la esencia de Dios, porque estaba bajo estupor. Entonces es un tiempo en que como iglesia necesitamos sacudirnos y despertarnos, mis amados, para retomar la revelación profética para la casa. Miren lo que dice Isaías 29, verso 9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Esto es algo que Dios hizo. Dios puso velo sobre la mente, la cabeza de los videntes, y Dios envió estupor aún a los profetas. Fíjese que algo bien delicado y peligroso es que aquel que es profeta sienta la presión de que tiene que seguir profetizando cuando tal vez la revelación está cerrada. Y creo que eso ha pasado en este tiempo. Y por eso usted a veces ve un video de un profeta que dice una cosa y luego ve otro video de otro que dice lo contrario de este, acerca de una verdad. Porque hay una presión sobre el profeta, sobre el ministro,
que tiene que seguir profetizando o que tiene que seguir dando palabra de parte de Dios, y tal vez la revelación está cerrada, como el caso de este hombre de Dios del cual me consultaba este apóstol. Él dice, él por lo menos fue honesto y sincero y dice: a mí hace 2 años Dios no me habla. Pero hay algunos que no se atreven a admitir que no han oído a Dios por casi 2 años. Entonces algo hay que decir, y a veces hablamos de nuestra carne y no necesariamente del Espíritu. Pero necesitamos como iglesia sacudirnos en este tiempo, darnos cuenta, identificar cómo estamos, amados. Mire, aunque Dios quiera revelarse, si hay adormecimiento en la iglesia, no va a haber comprensión de su palabra. Aunque Dios quiera revelarse, porque el estupor mantiene los sentidos espirituales estancados o adormecidos. Y hay algo más: cuando hay estupor en la casa, eso hace que la religiosidad predomine, o el espíritu religioso, o la tradición. Y a su vez, la religión es alimento para el estupor. O sea, es como un ciclo. El estupor atrae la religión que opere porque no hay revelación. Pero a su vez, la religión viene a ser un alimento para el estupor. Entonces es como un ciclo que cuesta quebrarlo. Y sabe que la iglesia puede caer en misticismo cuando le falta la revelación. Es decir, pretenden ser espirituales, pero realmente no es algo que viene del Espíritu Santo de Dios, sino que son actos externos, religiosos, místicos, por cuanto falta la revelación. El 31 a la noche, en la iglesia Piedras Vivas de La Lima, que hubo una reunión especial de fin de año, uno de los cortovideos que presentaron hablaba de lo profético y de la importancia de lo profético. Y la hermana Angie representaba una profeta X, no nadie en particular, sino una modalidad, y el hermano Joshua representaba otro, etcétera. Pero el personaje que representaba a Angie era un claro ejemplo de misticismo. Es como quedarnos con las formas y querer hacer las cosas de una manera sobrenatural y etérea, pero vacíos de revelación. Y el misticismo en la iglesia tiene un peligro, y es que se puede convertir en hechicería, se puede convertir en fetiches. En la iglesia, la gente, sobre todo los que dicen ser proféticos, tienen fetiches. Hubo una danza también que representó hermana Carlita Medina, que mostraba un fetiche usando el shofar y la espada, y hay cosas de las cuales la gente profética podría agarrarse, afianzarse y hacer cosas sin revelación del Espíritu, solo como algo tradicional, y estar ministrando misticismo en vez de lo genuinamente profético. Es delicado lo que estoy diciendo, y a lo mejor le va a servir a alguien que está conectado o que va a ver este video. A lo mejor no es su caso, de los que están aquí sentados, pero es importante que nosotros podamos velar por la limpieza, la pureza de lo profético, que podamos aún corregir las cosas que se salen del marco de lo profético. Dios ha puesto en mi corazón este año comenzar activando profetas jóvenes o gente que aún no ejerce el ministerio del profeta, pero que se sabe que tienen el llamado. Y una de las intenciones es precisamente corregir ciertos excesos o ciertas formas de querer ministrar lo profético que tal vez solo es misticismo. Entonces, alguien puede estar espiritualmente bajo el espíritu de estupor y estar ministrando supuestamente proféticamente, pero estar bajo ese espíritu. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo para ser libres del espíritu de estupor? En primer lugar, debe de producirse dentro nuestro un despertar.
O sea, el estupor tiene que ver con estar adormecidos espiritualmente. No estoy hablando de un adormecimiento natural. Quiero que entendamos algo. A veces, cuando estamos aquí al frente, percibimos el estupor que está operando, percibimos el adormecimiento y queremos contrarrestarlo, pero con fuerza humana, natural, queriendo obligar a la gente a que haga esto, que haga lo otro. Eso no funciona, porque al ser un espíritu solo se puede contrarrestar con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llenar la atmósfera de la presencia de Dios o de la unción del Espíritu Santo para que esto nos ayude a liberarnos de ese espíritu. Porque yo puedo ver a alguien adormecido y tengo que discernir si es que está desvelado o si es que está bajo un espíritu de estupor. Porque se tratan de diferentes formas. Si la persona está desvelada, lo mando a tomarse un café. Pero si es un espíritu de estupor, hay que ministrarle el Espíritu Santo. Pero no porque vea a alguien decaído, le voy a poner a que brinque, que salte, que haga, porque eso no echa fuera el espíritu de estupor. No sé si me doy a entender. Porque yo le puedo decir aún a los de la alabanza: hermano, dele, vamos, el de la batería, y darle un rock and roll si usted quiere, pero eso no echa fuera el espíritu de estupor. Es más, la carne atrae más a los espíritus. O sea, hacer cosas en la carne va a atraer más a los espíritus. Lo único que puede liberarnos es el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Y eso se imparte desde adentro. No tiene que ver con temperamento, ni tiene que ver con brinco, ni con grito. Tiene que ver con la esencia de Dios mismo. Y para eso hay que discernir dónde está la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios está lo mismo en un gritón que en un calladito. Si está lleno del Espíritu Santo, no tiene que ver con temperamento. Ahora, sí necesitamos un despertar, y cuando estoy hablando de un despertar, estoy hablando de un despertar espiritual que nos permita ver en el ámbito del Espíritu lo que está ocurriendo, tanto lo que Dios está haciendo como lo que el enemigo está tramando. Entonces, hay que identificar en primer lugar el adormecimiento espiritual. ¿Cómo identifico yo que estoy adormecido espiritualmente? Ya no discierno la condición de las personas ni la mía, o no discierno los espíritus que están alrededor. Ya no me doy cuenta qué es lo que está pasando, no puedo captar, aún no discierno la palabra, aún me estoy como desconcentrando cuando se está compartiendo la palabra del Señor, como que no me puedo enfocar. Y todo tiene que ver con lo espiritual. Cuando volvimos de Argentina, habíamos estado fuera 2 semanas, creo, y nos ha costado muchísimo dormir bien, y discernimos que había algo espiritual en el dormitorio que estaba afectando. Ahora, teníamos que discernir qué es lo que vino, qué es lo que entró, cómo entró, por qué, y poderlo sacar. Y alguien me dijo por ahí: yo me tomo una pastillita para dormir, pero yo no resuelvo el espíritu tomándome una pastillita, ¿verdad? Tengo que echarlo fuera de ahí para que deje molestarme y me deje dormir. Entonces, pero cuando dejo de discernir las cosas espirituales que me están oprimiendo, es que entré en un adormecimiento. Cuando dejo de percibir aún la presencia de Dios, he entrado en un adormecimiento. Entonces, primero necesitamos identificar nosotros el adormecimiento, renunciar al adormecimiento, renunciar al estupor, pedirle al Señor su misericordia, que nos libere, que nos despierte. Y hay que combatirla en forma voluntaria. ¿Cómo voy a combatir voluntariamente el adormecimiento espiritual? Adorando a Dios, leyendo su palabra, escuchando mensajes ungidos, alineados con el Espíritu Santo, escuchando testimonios de fe, conectándome con lo que trae vida del Espíritu y no viendo cosas que no edifican el Espíritu.
adorar a Dios con todo el corazón, no solo de labios, porque cuando adoramos a Dios con todo el corazón, no solo de labios, y con todo nuestro ser y con todo nuestro cuerpo y todo lo que podamos, el adormecimiento se tiene que ir, porque para adorar a Dios tenemos que estar enfocados en Él y no en las circunstancias, enfocados en Dios, amando a Dios, mirando a Dios, queriendo hacer su voluntad, haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Someter nuestra voluntad al Señor. En este tiempo yo he notado que es muy fácil decir: hoy no voy a ir a la reunión porque no me siento bien de salud. Y sí, yo sé que anda una influenza por ahí, anda virus, anda todo. Y a veces dice: no, es que por cuidar a los hermanos no voy a ir. Y a veces es una excusa. Por cuidar a los hermanos, un dolorcito de cabeza, y por cuidar a los hermanos no voy a ir. Pero en mi experiencia, aunque uno se sienta mal, cuando nos metemos a adorar a Dios, cuando nos centramos en el Señor, la salud comienza a fluir en nuestro cuerpo, comienza a llenarnos, porque nos centramos en Él y dejamos de darle importancia a lo natural o a lo físico que nos aqueja, ¿verdad? Y adorarle a Él de todo corazón, no solo de labios, aunque sus labios no se abran, pero que usted le adore de todo corazón, ese lo va a ayudar a despertar del adormecimiento. Someter nuestra voluntad al Señor. Señor, no haré lo que quiero hacer, sino lo que tú quieres que yo haga. Hay que proponernos en este día, yo quiero que nos propongamos de todo corazón a no endurecernos cuando venga su voz. Que cuando la voz de Dios venga y nos indique qué hacer, no endurezcamos nuestro corazón, sino que estemos aptos para obedecer lo que Él nos está diciendo. Anoche, mientras estábamos ahí en el parque adorando al Señor, pasaron varios borrachitos por ahí. Yo decía: qué cosa, yo tenía carga por los borrachitos de una calle de allí, y le pedimos a un hermano que fuera a verlos, pero cuando fue no los encontró, volvió tampoco. Yo digo: qué cosa, el Señor los trajo aquí, fueron atraídos por la alabanza. Y yo estaba viendo a uno en particular, y yo decía: me le acerco yo, pero sería mejor que fuera un hermano varón. Y yo le decía: Señor, envía a alguien que escuche tu voz. Y el hermano Víctor Hugo fue y se acercó a este hombre. Y después yo le dije: asegúrate dónde pasa él para que le dé seguimiento. Para mi sorpresa me dice: no, yo ya lo conozco, yo ya he venido y le he dado comida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Le digo, porque cuando yo clamaba a Dios que el Señor enviara a alguien por estos borrachitos, Víctor Hugo solo obedeció la voz de Dios, él no sabe, yo nunca le dije a él, pero él ya estaba haciéndolo con su esposa y sus hijos. Entonces a veces nosotros mismos clamamos a Dios por algo, por una respuesta, y el Señor le va a dar la instrucción a alguien que nosotros ni tenemos que hablar con ese alguien. El punto es que debemos de estar sensibles a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. Que cuando venga la voz de Dios no digamos: ay, esta es mi carne, no, yo no estoy para eso, sino que comprometámonos hoy, amados, sea lo que sea, a ser sensibles a obedecer la voz de Dios. Porque aún el pueblo de Israel, cuando vino la voz de Dios, ellos endurecieron su corazón. Pero no endurezcamos nuestro corazón, porque el corazón endurecido atrae el estupor. Seamos sensibles a lo que Dios nos dice que hay que hacer. Hagámoslo. Y bueno, y lo último diría yo, y más importante, disponernos a recibir la verdad, disponernos a conocerla y a creerla. Juan 15, 26, 27, Jesús les dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Vamos a Efesios 5, creo que es la última cita bíblica antes de hablarle de la guía profética para el 2022. Efesios 5, verso 13. Creo que aquí
nos condensa qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo para ser libres del estupor y poder actuar como seres espirituales que somos. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate. Yo quisiera que usted subraye, despiértate tú que duermes. Está hablando de un adormecimiento espiritual. Y levántate de los muertos. Subraye, levántate. Y te alumbrará Cristo. Subraya, alumbrará. Aquí está hablando de 3 acciones: despertarnos, levantarnos para ser alumbrados. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y verso 16, le ruego que lo subraye, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así es que estamos de acuerdo todos que los días son malos. No es que porque somos cristianos espirituales vamos a decir, no, los días son buenos, buenísimos. No, hermano. Los días son malos, pero en Cristo Jesús podemos sobrepasarlos y podemos sacar ventaja, pero los días son malos. Ahora, ¿cuál es la receta para nosotros cuando los días son malos? Que aprovechemos bien el tiempo. ¿Qué quiere decir aprovechar bien el tiempo? No es que lo va a aprovechar para trabajar y volverse más adicto al trabajo. Yo creo que aprovechar bien el tiempo tiene que ver con aprovecharlo espiritualmente buscando el reino de Dios. Tiene que ver con hablarle de Cristo al que aún no lo conoce, porque con los tiempos malos, a lo mejor las vidas de algunos son acortados y nosotros no queremos que nadie muera sin conocer a Cristo. Hay que aprovechar bien el tiempo y hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Aprovechar bien el tiempo es cumplir la voluntad de Dios, obedecer su voz, no hacer lo que nos da la gana. Con esto no estoy diciendo que no se va a relajar, que no va a descansar, sí, pero aproveche bien el tiempo. Sea eficiente y efectivo en hacer la voluntad de Dios, aquello para lo cual Dios lo llamó, aquello que Dios le está pidiendo que usted haga. Yo siempre digo que tenemos 24 horas y que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y cada día deberíamos de distribuirlo en 3 jornadas de 8 horas, es decir, 8 para el espíritu, 8 para el alma y 8 para el cuerpo. Póngase a pensar en ello. Cuando usted hace un resumen, normalmente le dedicamos casi todo al alma y al cuerpo y muy poco al espíritu. Pero debería de haber un equilibrio en nuestra vida para dedicar a las 3 áreas de nuestra vida, de nuestro ser. Muy bien, amados, quiero que usted ponga atención, que abra sus oídos espirituales. Voy a compartirle lo que el Espíritu de Dios me ha dictado para los hijos ministeriales de Muna. Esto lo vamos a subir después a las redes para que usted también pueda leer con detenimiento cada una de las cosas. Lo primero que el Señor me mostró es que en este tiempo va a haber una definición de las personas con Cristo. Es decir, que personas van a venir para hacer un pacto con Él y servirle con pasión. Eso significa que vamos a tener muchos creyentes nuevos o recién nacidos, convertidos, pero varios que han estado muchos años en el Señor van a despertar, se van a levantar y van a ser alumbrados por el Señor. Bueno, usted se alegra, ¿verdad? Por eso. Entonces habrá una definición en las personas. Lo siguiente, se van a abrir oportunidades para llevar el evangelio a diferentes lugares, ciudades y esferas, y vamos a obtener respuestas positivas. Entonces, si sabemos que las puertas se van a abrir para ir y predicar el evangelio, hagámoslo. Hagámoslo. Surgirán varios medios de obtener apoyo financiero y en especies para bendecir a los necesitados y pobres de espíritu. Tenemos que aprovechar eso, porque esa será una herramienta para llevar el evangelio también.
El año que inicia será un tiempo donde debemos centrarnos mucho en la persona del Espíritu Santo, promoviendo el bautismo en el Espíritu y la activación y ejercicio de los dones espirituales en la iglesia. Esto va muy particularmente para pastores, ministros. Es un tiempo en que la persona del Espíritu Santo tiene que ser dada a conocer a la iglesia, sobre todo porque van a venir nuevos convertidos, nuevos creyentes. Ellos necesitan más que conocer al pastor o al profeta, necesitan conocer al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo es el que los va a llevar a toda verdad. Y aquellos que ya son llenos del Espíritu Santo, hay que activarlos para que los dones del Espíritu Santo comiencen o sigan funcionando y fluyendo dentro de la casa espiritual. La iglesia profética deberá activar la revelación del Espíritu, y entonces surgirán compañías proféticas con comisiones específicas. Yo visualizo compañías proféticas saliendo de las diferentes congregaciones para cumplir una comisión de parte del Señor. El evangelismo deberá ser profético en este tiempo, manifestando el poder de Dios a través de su palabra predicada con unción. Así que todos los hijos de Dios tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio con otros, ¿verdad? Pero hay que hacerlo con unción. Y tiene que ser profético el evangelismo en el sentido de que los dones de revelación tienen que estar activados en nosotros, aún para llamar a las personas por palabra de ciencia. Porque cuando pongamos en función los dones del Espíritu Santo, esto va a impactar a muchos incrédulos y van a querer conocer al Señor a través del Espíritu Santo que está en nosotros. En el año 2022 comenzaremos a ver una lluvia de milagros creativos y sanidades extraordinarias, y va a ser a través de todos los santos. Veremos una lluvia de milagros y sanidades extraordinarias a través de todos los santos, no de una persona en particular, no de los ministros solamente, sino a través de todos los hijos de Dios, a través de todos los santos vamos a ver. Necesitamos abrir nuestro corazón y estar a la expectativa de esos milagros y sanidades extraordinarias que van a ocurrir. No tener temor, salir de la esfera de la incredulidad y creer que Dios lo va a hacer porque Él lo prometió. Será el tiempo de la manifestación de Dios a los de corazón puro, según Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y lo que Dios me dijo será verlo aquí y ahora. O sea, van a ver a Dios los de corazón puro. Los intercesores y guerreros deberán fortalecerse, afinar su óptica y levantarse como nunca para hacer retroceder las obras de las tinieblas. Solo un guerrero por ahí dijo aleluya. Bueno, vendrá prosperidad a los empresarios y emprendedores del reino, pero aquellos que sepan cómo y dónde sembrar verán una multiplicación inusual, recogiendo a manos llenas. Cuando el Señor me dio esto, yo tenía la visión de alguien que cosechaba y entregaba para los necesitados, entregaba a los pies de los apóstoles, como dice la Escritura, de su producción para que no hubiera falta de nada. Y en la medida que esta persona que cosechaba entregaba, le venía más cosecha y más producción, hasta que ni hallaba qué hacer con ello. O sea que hay prosperidad para todos los empresarios y emprendedores, y sobre todo aquellos que con sabiduría han invertido en este tiempo. Pero si saben dónde sembrar, entonces la multiplicación va a ser mayor. Y si alguien no sabe dónde sembrar, le voy a decir dónde le gusta a Dios que siembren: en los niños huérfanos y desamparados, en las viudas, en el evangelismo y en las misiones. El que siembra en cualquiera de esas cosas, tenga la certeza que va a cosechar a manos llenas, porque a Dios le agrada. Amén.
Para muchos ministros de Dios, el 2022 será un nuevo comienzo. Yo aquí le estoy hablando a varios que están ahora por internet. Para unos, el nuevo comienzo será con gente nueva, para otros con templo nuevo. Muchos iniciarán de cero otra vez, pero se levantarán y resplandecerán. Yo veía a muchos ministros que van a cambiar de local. Hay varios que tuvieron que entregar su local por la pandemia y Dios lo va a mover a otro lugar, y quizá todo esto Dios lo va a aprovechar como una estrategia, como un cambio a un lugar más efectivo donde deben de estar. Pero para muchos va a ser comenzar de cero. Ahora, mi oración es que ningún hombre, varón o mujer que ha sido llamado para servir a Dios en el ministerio en este tiempo baje los brazos, que no los baje, sino que sepan que la gracia del Señor está para comenzar otra vez. Nunca es tarde para volver a comenzar. Vamos a rescatar muchas verdades y acciones valiosas del inicio. El Señor me ponía, a mí particularmente, que debo de comenzar a revisar discipulados que hice, que estructuré hace años, pero que allí están las verdades eternas que Él quiere que su pueblo conozca. Cosas que el Señor me inspiró desde el principio y que vamos a sacarlos otra vez a la luz. A lo mejor el formato será modificado, no lo sé, pero mañana mismo yo comienzo con esto. El Señor me lo puso, que hay verdades eternas valiosas que debemos de sacudir. Yo miraba, cuando el Señor me dio esto, miraba como una planta y las raíces estaban como sucias, y entonces empezaba una mano a limpiar las raíces para sembrar otra vez esa planta. Entonces creo que hay cosas esenciales en el pasado que hay que rescatarlo. Y por último, dice, fíjese bien, es tiempo de reanudar algunos proyectos y concluir otros que quedaron inconclusos en el 2020. Debemos revisar bien el corazón de Dios y su visión para proceder con seguridad. Esperemos una reorientación divina por la revelación de su espíritu profético. Lo digo de nuevo, o lo parafraseo, como sea. Yo lo que veía es que en marzo del 2020, cuando comenzó lo de la pandemia, muchos de nosotros, particularmente como ministerio, teníamos proyectos que habíamos iniciado. Por ejemplo, habíamos iniciado la ESAP en su modalidad profética, y teníamos el LUT, se había iniciado. Ese es un ejemplo, no es lo único. Pero muchas cosas se quedaron como detenidas en el tiempo por lo de la pandemia. Y que entonces ahora, en el 2022, será un tiempo de dar una revisión a lo que se quedó inconcluso, porque hay cosas que se quedaron inconclusas que hay que darlas por terminadas y que no es necesario continuarlas, pero hay otras que sí hay que completarlas. Entonces, como que en este tiempo debemos de pensar con claridad y tener la certeza de que es Dios y la mano de Dios operando sobre nosotros. ¿Qué hay que seguir y qué hay que concluir? ¿Qué hay que reanudar y qué hay que descartar? Porque como que pasó el tiempo, y para algunas cosas pasó el tiempo, y quizá lo que Dios quiere es algo totalmente diferente. Espero que usted atesore lo que le dije ahora. Después lo subimos a las redes sociales y usted va a poder leer cada una de esas cosas. Y ahora le pido que se ponga en pie un momentito. Y quiero que, si usted está de acuerdo conmigo, le digamos juntos al Señor que queremos escuchar su voz porque la queremos obedecer. Que usted de verdad le diga a Dios: yo quiero ser despertado, yo quiero despertarme, yo no quiero estar en sopor, yo no quiero estar en estupor, yo no quiero parecer ser espiritual y no estar siéndolo, ¿sí? Vamos a orarle y a decirle al Señor con todo nuestro corazón que usted responda a la palabra de una manera genuina, de una manera
sencilla, pero de una manera verdadera, que lo haga con todo el corazón, no porque yo se lo digo. Padre, gracias. Tu palabra siempre es viva y eficaz, Señor, y es más cortante que una espada de 2 filos. Y estoy aquí delante de ti, Señor. Estamos nosotros como tus hijos, tu pueblo, diciéndote, queremos escuchar tu voz y renunciamos a un corazón endurecido. Renunciamos, Señor, a oídos tapados. Renunciamos, Señor, a ojos velados. Nosotros queremos ver tu palabra y ver tu verdad y escuchar tu palabra, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos en este tiempo. Queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Queremos adorar al Padre con todo el corazón. Queremos adorar al Padre con toda nuestra mente. Queremos adorar con todo lo que somos, Señor. Hacer tu voluntad, porque eso te agrada. Provocarte contentamiento, provocarte, Señor, alegría, gozo. Padre, vengo renunciando en esta hora a todo estupor, a todo adormecimiento espiritual, y declaro en mi vida un despertar. Hablo un despertar a mi vida, profetizo sobre mí mismo un despertar. Declaro un despertar en el nombre de Jesús. Me levanto, Señor, me despierto, me levanto. Alúmbrame, Señor amado, alúmbrame. Vengo contra todo estupor y todo lo que haya caído sobre mí, todo acomodamiento. Renuncio al acomodamiento, renuncio en el nombre de Jesús al conformismo. Renuncio, Señor, a estar con los oídos sordos. Renuncio, Señor, a estar viendo las circunstancias y me comprometo a centrarme en ti, el único Dios verdadero. Que las circunstancias pierdan importancia y que tú seas lo más importante en mi vida. Que tú seas el más importante en mi vida, Señor. Espíritu Santo de Dios, muchas gracias, Espíritu Santo. Levante sus manos, amado, levante sus manos, por favor. Alabe al que vive. Vamos, mueva sus manos, muévalas como para alabar a Dios, como para adorar a Dios. Haga movimiento hacia el Señor. Háblele con sus propias palabras, háblele con sus propias lenguas, háblele como usted sabe hacerlo. Dígale como usted le dice: papaito, papito lindo, hermoso, precioso. Hoy sí, quiero alabarte, quiero adorarte, quiero agradecerte de antemano por un año que está comenzando y que tengo expectativas, Señor, de que será un año de bendición, un año de prosperidad, un año de producción, un año de ver tu buena voluntad, el año de la buena voluntad de Jehová, el año en que los enlutados serán llenos de gozo, el año en que el manto de luto será cambiado, Señor. Será cambiado por gozo, será cambiado por alegría. Un año de restauración de la familia. Un año en que las familias, Señor, se vuelven a ti y tú estableces un altar en cada familia. Que las familias te adoren, Señor. Que las familias te adoren en amor, en unidad. Señor amado, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por una iglesia despierta, por una iglesia activada, por una iglesia profética, por una iglesia que evangeliza, por una iglesia que tiene compasión por los perdidos. Gracias, Espíritu de Dios. Declaramos el ensanchamiento y venimos contra todo dardo del enemigo que ha querido secar los pozos, secar las corrientes de agua. Venimos contra todo dardo del infierno que ha querido destruir las congregaciones, que ha querido reducirlas a la nada. Nosotros declaramos, Señor, que tu voluntad siempre ha sido que podamos crecer y podamos multiplicarnos, y lo creemos. Se ha activado el pueblo, Hay un crecimiento. Aún renunciamos a nuestras propias palabras.
El haber dicho en algún momento, no, es que el progreso es duro. Quebrantamos esas palabras y declaramos que no es duro, que no hay tierra que no pueda ablandarse por la lluvia del Espíritu. En el nombre de Jesús declaramos ensanchamiento en la iglesia, en el progreso. Declaramos nuevos convertidos. Declaramos bebés recién nacidos en la iglesia del progreso. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Pastores Bardales, yo veo un cambio dramático para IPB en San Pedro Sula. Un cambio dramático, es dramático. Nuevo local. Y carramaiso, babarramaiso, babarramaiso. Y carramaiso. Y carramaiso. Vienen los nuevos convertidos, vienen los recién nacidos, vienen los recién nacidos. Un ensanchamiento, una multiplicación. Y carramaiso, barramaiso. Y carramaiso. Padre, queremos apasionarnos por ti. Queremos apasionarnos por ti, Señor Jesús. Que ninguno se pierda, Señor. Que de los que tú me diste no se pierda ninguno. Que podamos con esa pasión predicar tu palabra, alcanzar a los que se pierden, Dios. Hoy en el nombre de Jesús. Y carararararaiso. Y carrabarabarabarababababaiso. Y carramaramaramaramaiso. Bababababababaiso. Hay una puerta que se abre en las maquilas para ir a compartir la palabra. Y algo importante, cuando nosotros evangelizamos, no lo hacemos para que se llene nuestra congregación, lo hacemos para que el reino sea ensanchado. Y el Señor nos manda los que Él quiere. Y a veces estamos cosechando donde no sembramos y sembramos donde otros van a cosechar. Entonces no importa, es un trabajo de reino. No lo hacemos por la congregación en que estamos, lo hacemos porque el mundo se está perdiendo y necesita la palabra de Dios. Y nosotros la tenemos, nosotros tenemos la respuesta. Señor, declaramos libertad para hablar al que se pierde. Libertad para dar tu palabra, libertad, Señor, para ministrar sabiendo que tú sanarás, que tú liberarás, que tú eres el que lo hace, Señor. ¿Sabes? Necesitamos hacernos como niños realmente, que no solamente sea un dicho. Porque dice que el que no se hace como niño, hagámonos como niños y creamos que Dios lo va a hacer. Renunciemos al temor al rechazo. Porque a veces tenemos temor de ser rechazados al hablarle a alguien. Y la gente está desesperadamente esperando una respuesta. Señor, quiero hacerme como niño, como niña. Creyendo que tú lo haces y dar tu palabra sin temor, Señor. Nos hemos especializado tanto en enseñanzas tan complejas que hemos dejado a un lado la predicación del evangelio puro y sencillo. Yo declaro que volvemos a los inicios, volvemos a lo fundamental, volvemos a lo que Cristo hacía y a lo que Cristo quiere. Espíritu de Dios, ¿sabe que aún la iglesia necesita que se le predique otra vez el evangelio? Y caramaiso barramamamamama. Señor, anhelamos ese nuevo comienzo. Anhelamos ese nuevo comienzo que tú tienes para nosotros. Tu iglesia necesita ser refrescada, necesita, Señor, así como la gente natural habla de un cambio de imagen, pero nosotros estamos hablando de un refrescamiento interior, espiritual, Señor, que se pueda manifestar. Pastora Abby, yo veo floreciendo en diferentes barrios de La Lima, en diferentes puntos, en diferentes lugares. No solo usted, sino mujeres de aquí que ya pueden llevar floreciendo a diferentes lugares. Hay que aprovechar los lugares que tenemos, los lugares públicos.
Hay que aprovechar. A Chica en Lima tiene 2 lugares. Se lo pongo a la disposición. Hay que aprovechar la FIA, hay que aprovechar todo donde haya un lugar. El campo de golf, el lugar ese que hay en la zona americana. Todo lugar que haya, vamos a llenarlo con la palabra del Señor. Vamos a convocar mujeres necesitadas de Dios. Y aquí hay muchas mujeres que tienen una palabra de esperanza para ellas. Hay formas. Usted puede pescar con anzuelo, puede pescar con atarraya, puede pescar con arpón, puede pescar de muchas maneras. Y hay quienes tienen especialidad en cada área. Vamos a usarlo. Pero es un tiempo de ensancharnos, es un tiempo de salir, es un tiempo de alcance. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu obra. Gracias por el refrescamiento que nos traes. Padre, y gracias por los que van a estar aquí el día de primicias. Gracias por las familias que van a venir, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Queremos sellar hoy, Señor, esta palabra diciéndote: te amamos, te adoramos, te amamos, te adoramos. Señor, que cada palabra que has traído para nosotros hoy sea un sí y un amén permanente en nuestro corazón. Venga, Pastor Alba, denle un aplauso al Señor, mis amados. Gracias, hijo. Santo, santo, Dios poderoso. Aleluya.